Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. No pensaba filmar para este canal acá en Buenos Aires, pero es un lugar que significó mucho para mí. Además de ser un lugar que prácticamente desde el primer día que vine a vivir acá era un lugar de donde yo quería huir, de donde yo quería escapar. Al final estuve 6 años viviendo por estos lados. Y bueno, finalmente pude irme a Córdoba, luego a las sierras, ustedes ya lo saben. Sin embargo, quería contarles qué significó para mí el paso por Buenos Aires y qué enseñanzas me dejó mi vida acá. La verdad que fue un giro de 180 grados y quería hablar de eso. Bueno, también hablar un poco qué se siente volver, ¿sí? Y bueno, paradójicamente, o no tanto, cuando uno vuelve a un lugar así, donde ha habido tantas cosas, pero no se tiene que someter a la vida cotidiana de antes, realmente es diferente. Lo tomás como un paseo y tomarte un subte no es algo traumático como lo era antes y lo haces todo con otra cara, básicamente. Cuando antes formabas parte de la multitud con cara amargada de ir al trabajo y todo lo cotidiano que a veces te desborda. Cuando venís así, si bien vine por trabajo, pero de paso voy a visitar a un montón de mis amigos, a otros compañeros de trabajo, y no tengo ninguna connotación negativa si tengo que venir por una semana como es en este caso. Nosotros también solemos venir en febrero, en marzo, una vez al año, pero ya como modo visita familiar, y a veces tenemos menos tiempo y bueno, en este caso puedo hacer todas las visitas e incluso algún que otro trámite con tranquilidad. Como muchas veces hablamos del tema de los afectos también tiene su importancia. Si bien uno dentro del país no siente ese desarraigo, pero aún así en el día a día sí se nota, porque vos vas a un lugar nuevo donde las personas ya tienen su vida armada, por más que sea tu propio país, por más que sean unos 700, 800 kilómetros, pero las personas tienen su cotidianidad y tenés que armarte un nuevo grupo de amigos. Eso lleva tiempo y esfuerzo, y si no te esforzás, podés quedarte tan aislado como cuando te vas a otro país. Cuando yo vine a Buenos Aires, tenía 20 y pico de años, tenía muchos amigos, digamos por las redes sociales. Como que es una ciudad muy social, y cuando te vas hacia el interior puede ser un poquito más difícil, porque como que los núcleos familiares y de amistades son muy fuertes y como que no es tan fácil entrar, pero lo haces. Te armás grupo de amigos o amistades por separado, te haces amigos entre personas que viven allá hace mucho tiempo, te haces amigos que como vos llegaron en busca de mejor calidad de vida, en busca de vivir cerca de la naturaleza, y eso realmente es un buen motivo para juntarte con personas nuevas, y siempre van a tener cosas para hablar, van a tener cosas en común. Ahora voy a la casa de mis amigos. Tercer día de trabajo, no pude grabar nada. En los días anteriores fue toda una vorágine, bueno, muchos reencuentros. También, bueno, el evento por el que vine ocupa todo el día, y además me expuso a reencontrarme con un montón de personas. Algunas no las veía hace 4 años, que fue cuando me fui. A otras no las vi por más años. También estoy parando en la casa de mis amigos, entonces también aprovecho para pasar el tiempo con ellos. Bueno, durante mi estadía no me faltó amor gatuno. Acá estamos. Uy, se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime. Por ahí, de lo que quería hablar ahora, aprovechando que estoy caminando, es el tema de las transformaciones. Decidí filmar
acá por eso. Mi vida en Buenos Aires fue más bien orientada a transformarme en muchos aspectos como persona. Lo profesional obviamente es lo que me trajo hasta acá en su momento, pero creo que a veces como valor agregado para nuestra vida está sobrevalorado, ¿sí? Entonces, por buscar algún avance en lo profesional, terminamos sacrificando otras cuestiones y creo que no vale la pena la mayoría de las veces, ¿sí? Así que esta es como una de las lecciones que aprendí acá. Empecé trabajando en una pyme, después pasé a una multinacional. No lo sentía realmente, no sentía que tenía que hacerlo, pero la razón y todos los que me rodeaban decían, pero ¿cómo vas a rechazar? Es una empresa importante, el sueldo era más o menos el doble, digamos, no había una razón lógica para no cambiar de trabajo, pero bueno, hoy por hoy creo que me hizo aprender cosas. Entonces, bueno, agradezco haber aprendido esta lección por el cambio de laburo para darme cuenta de otras cosas, ¿no? Para el recuerdo de que Para el canal de lo que está. Pero avísame, Euge. Sí, yo te hago más joven. No, eso no es problema. Bueno, acá estamos en el camino, el famoso camino en el que a tantos perritos hemos salvado. Porque la gente tantos perros ha tirado Sí, acá, tal cual. porque les gusta tirarlos acá en el bosque. Entre Euge y yo, un aproximado de 60. Y después Fueron tengo que un sumar montón. todos los que siguieron allá. Claro, yo te digo la cuenta de los 5 años. Dan Esa cantidad de 60. perros solamente acá. En esta zona. Sea que haya venido por un minuto o que haya estado los 5 años. Sí. Así que bueno. Así que Lo que yo aprendí, digamos, es que tanto cuando cambié de trabajo como cuando vine acá a Buenos Aires, sí, amaba Salta, amaba vivir allá y en su momento me vine porque era lo que había que hacer. Bueno, yo no me arrepiento de nada, pero la lección que aprendí es que los grandes cambios yo no las haría desde el debo hacer, sí. Esto es lo que debo hacer, esto es lo que corresponde, esto es lo que se considera como lo mejor. Bueno, no lo haré así, no lo hago más así, o trato de minimizar eso, porque después puede ser muy duro y bastante desconsolante, ¿sí? Como que no tenés de qué agarrarte. Cuando no lo sentiste, te agarras de hechos, pero cuando emocionalmente estás desestabilizado, no te sirve mucho agarrarte de esos hechos o argumentos lógicos. Obviamente cuando se trata de necesidad, por ahí cambia un poco. Pero la realidad es que a veces hay otras opciones, pero las desestimamos solamente porque tenemos esa gran opción, que es la que todos dirían que hay que tomarla, y ese puede ser, no les digo un error, pero bueno, para aprender sirve, pero dependiendo de lo que decidan, podría ser irse a otro país, del otro lado del mundo. Después puede ser muy difícil de sostener. Ahora, una vez que está hecho, una vez que lo han decidido, que se han mudado, que han cambiado de trabajo, que han hecho ese salto, ahí ya hay que ponerle todas las fichas, ¿sí? Hay que apostar todo, el esfuerzo desde lo personal, desde lo profesional, de lo que sea, para aprovechar al máximo, porque este va a ser la parte del beneficio, ¿sí? El costo ya lo afrontaron, se mudaron, se fueron lejos de sus amigos, se fueron lejos de su familia. El costo ya está, ya lo pagaron.
Ahora, bueno, a sacarle el máximo provecho y, si fuera necesario, también les tiene que permitir hacer otros saltos, ¿sí? O sea, que este salto no sea como a un pozo del cual no puedan salir. A partir de ahí hay que esforzarse para sacar el provecho y para tener opciones, ¿sí? Bueno, y ahora les cuento cómo fue mutando mi personalidad en el tiempo que viví acá. Bueno, primero me enfoqué mucho en tener amigos. Bueno, ya los tenía, con algunos ya me hablaba antes de venirme para acá. Yo ya tenía amigos, amistades a distancia antes de llegar a Buenos Aires, ¿sí? Entonces cuando llegué tenía una vida social bastante armada. Etapa 1, entonces, mucha vida cultural. Leía mucho también, leía muchos libros. Conocía mucha gente, alquilaba lugares compartidos y ahí me hablaba mucho con las personas de otras provincias, de otros países. Esa parte fue muy enriquecedora. Después pasé a otra etapa, ya cuando me mudé al conurbano, más familiar, haciendo vínculos, y después decidí adoptar un gato y a partir de ahí empezó mi etapa de mucho trabajo voluntario. ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque se lo adopté a una proteccionista que hace un trabajo titánico, que yo no sabía ni que existía ese trabajo, ¿sí? De todo lo que hacían las personas de manera completamente voluntaria y con sus propios recursos, a veces pidiendo recursos adicionales, porque llega un momento en que no hay bolsillo que aguante, las cirugías son caras, la comida, los medicamentos, etc. Entonces ahí empecé un trabajo caritativo por el lado de los animales, ¿sí? Después futuro, eso no quedó ahí y se fue a otros ámbitos, pero durante muchos años fue mucho trabajo voluntario. Eso me transformó realmente. Empecé a entender el concepto de ser una mejor persona, no porque te lees un libro, sino por las acciones y por no quedar indiferente hacia el sufrimiento del otro. Y para eso podés haber leído 0 libros, incluso podrías apenas saber leer o escribir. Y conozco personas con muy bajos recursos y con muy poca, digamos, instrucción, eso es lo que llamamos educación, y que siempre están ahí sensibles a las cosas que le suceden al otro, a otros seres. Esa fue la gran lección que me llevé de acá y eso me marcó de por vida. Y hay un antes y un después. Acá estoy en el tren de Urquiza y durante los 6 años que viví en Buenos Aires, tanto en capital como en provincia, mi vida siempre giró alrededor de este tren. Bueno, acá en este barrio viví durante 4 años. Este es Hurlingham, zona oeste. Algunos dirían guarda ese celular, pero la verdad no me siento insegura en este momento y nunca me sentí insegura de día. Sí, bueno, de noche ya cambia la cosa, está todo más desierto. Acá de día sí pasan cosas también, pero bueno, solo para mostrar que acá pude vivir un tiempo más, cuando ya en la capital no podía seguir, ya tenía mucho rechazo, sí, llegué a sentir eso. Y bueno, se dio que me puse en pareja y me mudé acá, y después se dio que mi pareja también
compartía el deseo de irse. Y así, bueno, fue que de a poquito fuimos encarando el proyecto de irnos. Antes de conocerme no tenía planes de irse, pero después de algunos viajes que compartimos, los dos nos embarcamos en este proyecto. Hoy tocó día de trámite. ¿Por qué tuve que venirme acá al centro? En su momento venía por acá todos los días para ir a trabajar. Iba caminando hasta mi trabajo, unas 15 cuadras. Una parte era por acá por Florida. Y me trae muchos sentimientos encontrados porque ahora no siento la carga de hacer este camino todos los días y de tomarme el subte todos los días y de estar en lugares así llenos de gente todos los días, que es muy diferente a cuando vos venís a pasear o por resolver alguna cuestión particular. Entonces, ¿por qué tuve que venir? Porque hace 20 y pico de años, cuando vinimos con mi familia a vivir acá a la Argentina desde Ucrania, para los trámites nos retuvieron las partidas de nacimiento originales, ¿sí? Allá es un librito que te dan parecido como un pasaporte, pero con tus datos de tu nacimiento. Y está guardada acá. Quería retirar el original porque se me estuvieron complicando algunos trámites. Básicamente en el ANSES no me la aceptan como la usé durante 20 años, con una copia certificada, traducida, etcétera. Me la tomaron para un montón de trámites importantes, pero no me lo toma el ANSES, así que tuve que dedicarle un día e incluso prolongar mi estadía en Buenos Aires para poder resolver ese tema. Para mí es muy loco tener que resolver esto 20 años más tarde. Y bueno, también es una pequeña aventura. Juego. Hola amigos, un día más de este viaje. Ahora estoy en lo de mis padres. Resulta que el trámite que tenía que hacer se estiró. Bueno, lo encargué el viernes. Va a salir el lunes o el martes. El sábado tenía varios compromisos sociales, pero ahora pude venirme acá, a Camet Norte, donde viven mis papás. Yo viví acá también unos meses, 3 meses. Entre que me fui de Salta y antes de ir a Buenos Aires. Y bueno, ya viviendo en Buenos Aires podía venirme bastante seguido para acá. En esto queda cerca. Mucha gente que vive en Buenos Aires lo usa de escapadas y estos lugares. Bueno, en auto se puede llegar dependiendo desde dónde viaja, en 5 horas, 6 horas o 4 horas. En colectivo también entre 5 o 6 horas. El problema es que cuando se trata de un fin de largo se traban todas las rutas y bueno, incluso queriendo escapar quedas atrapado. Pero bueno, acá para comentarles que esto fue uno de esos lugares que cuando uno está en una gran ciudad puede recargar sus pilas en lugares como este. Y bueno, en nuestro caso era todo all inclusive. Bueno, ahí está mi mamá, porque venimos acá, tenemos alojamiento, comida, todo. Y bueno, pude escaparme ahora por un día nomás, me quedo a dormir, pero a la mañana ya me vuelvo a Buenos Aires. Y bueno, acá también muchísimos recuerdos de este lugar. Ya estaría la ciudad de Mar del Plata, pero no sé si se nota.
helada. ¿Qué encontraste? Acá el mar y acá los hotelitos, casitas de alquiler. Desviarme 400 kilómetros para visitar a mis seres queridos y pasar 24 horas con ellos en este lugar hermoso. ¿Por qué no? Los recuerdos de las rutas que sanan, de los kilómetros que dan un respiro. Esa otra Argentina que conocí en aquel momento. Muy diferente del noroeste, donde he pasado toda mi juventud y adolescencia, donde se formó mi personalidad. Cuando fui en busca de oportunidades, como otros millones de personas que migran desde el interior hacia la capital, convencidos de que no queda otra opción, pero luego cada uno llega a su propia conclusión. Y allí descubrís que aunque los espacios verdes no sean necesariamente la naturaleza, te dan un respiro, te dan fuerzas para seguir. Un campo, una laguna, una ciudad con estructura de un pueblo con la plaza en el medio, donde las personas que se encuentran se conocen las caras, o tal vez se conocen de toda la vida. Incluso esos barrios de afuera de La Plata, incluso el camino de La Plata hasta la capital, relaja la vista. Pero de pronto el monstruo aparece. Los contenedores, los barcos, los rascacielos. Y entonces vuelvo a sentirme pequeña, en el sentido de insignificante, no pequeña como frente a una montaña que me abraza. He trabajado acá en Puerto Madero y cerca de la Casa Rosada, siempre preguntándome, ¿qué hago acá? Al menos hoy sé que vine a hacer mi trámite. A buscar un documento de 1986 que dice que nací en un país que no existe. Se terminó esta aventura. Espero haber transmitido todos los procesos que uno va pasando hasta llegar a concluir si se queda a vivir en un lugar o si se tiene que ir. Espero que les sirva de algo. Como ya les dije, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Siento que todo sirvió para algo, pero hoy, por lo menos, hubiese tomado otras decisiones. Ya con el diario del lunes y con la experiencia que ya atravesé. Ya que el tiempo va pasando, sí, la vida va pasando y las etapas a veces llevan años. Entonces, bueno, no es asunto menor, hay que tratar de que esos años sean no solo fructíferos, sino que estén llenos de felicidad, que esa es la parte más difícil, porque a veces uno solamente piensa en los objetivos laborales, profesionales, económicos. Les deseo todo lo mejor y nos estamos viendo en los próximos videos.